vamos a trabajar. El día de hoy voy a comenzar una nueva serie de mensajes y una de las cosas más difíciles es el estar en sintonía con el Señor. Lo puedo decir personalmente, tal vez a alguno de ustedes le es más fácil, a mí tal vez me es un poco más difícil. Y sintonía en el sentido de pedirle cada vez que comenzamos una serie, de preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tu pueblo necesita escuchar en estos momentos? ¿Qué es, Espíritu Santo, qué es lo que tu congregación, que tu pueblo necesita escuchar? ¿Cuáles son aquellas cosas que están deteniéndoles? ¿Qué es lo que tú necesitas hacer? ¿Qué palabras necesitas dar? Y es bien curioso porque estudiando acerca de esto, y vamos a basarnos, y va a entender en un momentito el nombre de la serie, el Señor me lleva a dos pasajes de la Biblia, Isaías 53 y Isaías 54, en los cuales son sumamente interesantes porque Isaías 53 habla del siervo sufriente. Habla de el Mesías que todavía no había venido, pero había sido prometido 730 años antes. Y habla de esto. Habla de que por nuestras rebeliones es que Él iba a ser puesto en la cruz, que el castigo nuestro iba a ser depositado por Él, la culpa nuestra iba a ser depositada con Él, y que debido por sus llagas, por sus heridas, nosotros íbamos a ser sanados. Curiosamente, en el 54 cambia la escena, el escenario, porque el 54 el Señor levanta a Isaías para hablarle a un pueblo que estaba sufriendo. Pregúntale al que está a la par suya, ¿de qué sufres? ¿De qué sufres? Y si la respuesta que le dice de nada, entonces dígale, ¿por qué te ves tan depre? Pregúntele con mucha confianza, con mucha confianza. Y si le dice, no, yo estoy feliz, entonces díselo a tu cara. Para poder seguir entrando en lo que es en confianza. Y si le responde mal, la persona simplemente no lo voltea a ver y mire a la otra persona que está a su lado izquierdo, a la que he estado mirando desde este momento, desde hace mucho tiempo. Bien, capítulo 54, como lo veremos, porque será la base de esta serie, habla de un pueblo sufriente. Habla de un pueblo en esterilidad. Y esto recordaba, al estudiar esto, recordaba de las limitaciones que nosotros tenemos y del cómo estas limitaciones generalmente son basadas por la vida que hemos vivido. Y por ejemplo, cuando yo veo, si nos vamos al reino animal, no estoy hablando mal de nadie, ¿okay? Si nos vamos al reino animal, podemos ver que las aves, por ejemplo, una de las aves más magnificentes que existen son las águilas. Se han escrito hasta libros acerca de las águilas. El águila calva, por ejemplo, no he dicho nada, no es porque se ríe. El águila calva, que es el animal de este país, es un águila que mide aproximadamente, que puede de hecho levantar su propio peso. Pesa entre 8 a 11 kilogramos, puede levantar casi su propio peso. Hay un águila que es completamente diferente, que es el águila arpia. Y este animalito puede levantar hasta 40, 50 libras. Y esto me traía una imagen, si la puedes poner. Y en la imagen, tal vez usted lo ha visto, que algunas águilas cuando se entrenan tienen una correa. Y la pregunta viene, obviamente sabemos la respuesta inmediata, pero la pregunta viene, ¿qué pesa más? ¿Una cadena de 40 libras o una cuerda de aproximadamente 10 gramos? ¿Qué pesa más? Y honestamente la respuesta es depende. Porque cuando usted captura a un águila joven, muchas veces basta con sujetarle una pata a una cuerda durante el tiempo suficiente para que aprenda que no es capaz de volar. Dile al que está a la par suya, hoy aprenderás que si eres capaz. Cuando el águila se somete a esto, después de cierto tiempo, aun cuando la cuerda es removida a donde estaba atada el águila, esta águila, aun cuando ya no hay ninguna fuerza real para detenerla, el águila nunca volverá a intentar volar jamás. No porque no tenga las alas,
sino porque perdió la convicción de que es capaz de hacerlo. Y permanecen inmóviles porque fueron condicionadas a creer que no pueden. Y mientras preparaba esto, el Espíritu Santo me decía, así vive mucho de mi pueblo. No están limitados por su capacidad, no están detenidos por falta de talento, no están estancados porque yo no tengo un propósito para ellos. Están detenidos por las voces que han escuchado, por las voces que han aceptado, por las heridas que han cargado, por el miedo que han abrazado y por una imagen equivocada de quiénes son. Muchos de nosotros estamos aquí en la iglesia, pero todavía estamos llenos de limitaciones. Estamos limitados por las mentiras que aprendimos acerca de nosotros mismos. Pero hoy comienza una nueva temporada porque Dios no solamente vino a salvarnos, Dios vino a romper cuerdas invisibles que han detenido nuestra vida. Y es por eso que el nombre de esta serie se llama Capaces. Dile al que está a la par tuya, tú eres capaz de lograr lo que tú quieras en tu vida. De hecho, la palabra por eso dice que al que cree. Pues entonces, ¿por qué vive así? Pues si cree, ¿cuál es el problema? De acuerdo a la palabra, nosotros somos capaces de hacer lo imposible posible a través de Jesucristo. Porque antes que tú tuvieras limitaciones, Dios puso propósito en tu vida. Antes que tú dijeras no puedo, Dios ya había declarado sobre ti que todas las promesas de Él son sí y amén, y que en el nombre de Jesús serán una realidad en tu vida. Bienvenidos a la serie Capaces. En el libro de Isaías, si puedes irte, acompañarme, en el libro de Isaías capítulo 54, versículos del 1 al 5, como decía anteriormente, Dios levanta a un profeta para que le hable a un pueblo que estaba en desolación. Ellos regresaban de la cautividad de Babilonia. Ellos habían sido y estado como esclavos por años. Venían con traumas, venían con heridas, familias quebrantadas, familias desamparadas, familias separadas. Y no solamente eso, sino que ellos regresan y de alguna manera Dios traía a mi mente el día después de los incendios en el cual perdí todo. No sé por qué traía Él eso a mi mente, pero lo que traía a mi mente es que recuerdo que horas después de los incendios, obviamente en el caos, la iglesia vino a ser una casa de refugio, pero en el día después de los incendios, horas después, yo regreso al lugar en donde antes había habido una casa. Yo regreso al lugar en donde antes estaban 21 años de mi vida, memorias, todo lo que poseía en esta tierra estaba allí. Y nos tardamos como 10, 15 minutos en llegar. Y cuando yo llego al lugar, lo único que veo es desolación. Lo único que veo es completamente como que una bomba atómica había caído allí. Y me imaginaba que era la misma experiencia que Israel tuvo, porque cuando Israel salió de Babilonia, todavía el templo, el gran templo que Salomón construyó estaba de pie. Ellos tenían casas, tenían un templo enorme, pero cuando regresan no solamente quebrantados, no solamente heridos, sino que regresan a una gran desolación. Regresan simplemente donde antes había algo, solamente había destrucción. Y en ese momento, escucha bien, en ese momento el Señor levanta a este profeta llamado Isaías y escucha lo que le dice a este pueblo. Isaías 54 de 1 al 5. Tu mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. ¿Te das cuenta que Dios le está diciendo a un pueblo que venía de la esterilidad que grite de alegría? Tú que nunca tuviste dolor de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. ¿Cómo es posible que Dios me pida en mi situación que yo grite de júbilo? ¿Cómo es posible que no ve el Señor lo que me está pasando, del cómo me siento? Pero esas fueron las instrucciones. En ese momento que le dio el Señor a su pueblo, versículo 2,
Le dice, ensancha el espacio de tu tienda. Pero si no tengo absolutamente nada, ¿por qué lo voy a ensanchar? Pero esa es la orden que el Señor les dio. Y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, dígale que está a la par suya. No te limites. Dígale con mucho respeto. Ese es tu problema. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque a la derecha y a la izquierda te extenderás. Yo no sé si alguien necesita eso. Porque a la derecha y a la izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque ya no seas avergonzada. Ya lo que pasó en el pasado quedó atrás. Ya lo que te hicieron quedó atrás. Ya el trauma quedó atrás. Ya las heridas quedó atrás. Y Dios está diciendo proféticamente, ya no más vergüenza, ya no más culpa, ya no más dolor, porque no serás humillada. Y olvidarás la vergüenza de tu juventud. Y no recordarás más la deshonra de tu viudez. Porque el que te hizo tu esposo, el que te creó, el que creó los cielos y la tierra, el que le dijo al agua hasta dónde llegar, ese es tu esposo y su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. Pero en el primer versículo lo que le dice es, tu estéril grita de alegrías. Y cada vez que pienso en esto digo, God is weird. Dios es extraño. Porque ¿por qué me está diciendo a mí y le dice al pueblo? ¿Por qué le está diciendo a una mujer estéril que viva como si ya fuera madre? ¿Por qué le habla a una ciudad destruida y le dice que comience a vivir como si estuviera llena de vida? ¿Por qué le habla a un pueblo derrotado como si ya hubiese conquistado naciones? Te voy a decir por qué. Porque Dios nunca habla desde tu presente. Él siempre habla desde tu propósito. Tú tienes que entender, si tú lees la Biblia, en lo que Dios dice respecto a ti, a veces no va a compaginar lo que Él dice a lo que estás viviendo. Y la diferencia es de que Él siempre habla de lo que va a pasar cuando Él toma control de tu vida. Si nosotros vemos nuestra condición, Dios ve nuestro destino. Nosotros vemos el hoy, Dios ve nuestro mañana. Y cuando tú comienzas a vivir de esta manera, cambia la manera en la cual tú vives. So, lo que quiero hacer es dar cuatro verdades. Cuatro verdades. Dígale que es par suya. Hoy te van a decir tus verdades. Dígale. Hoy te van a decir tus verdades. Viera qué sanitos salieron los de la 9:30. Viera que salieron bien dóciles, salieron. Nada de rebeldía, mansitos salieron. ¿Okay? Número 1. Dios siempre ve más en ti de lo que tú puedes ver en ti mismo. Dios siempre ve más en ti de lo que tú puedes ver en ti mismo. Yo quiero que tú te imagines la escena. Israel regresa del exilio. Jerusalén destruida. El templo había sido derribado. Regresando a mi testimonio, porque es de lo único que puedo hablar, es mi experiencia. 2017, Petaluma, un lugar pequeño. Y nosotros creíamos que con una cajita de madera de este tamaño que Wilson había hecho, yo me pregunto qué pasó con esa cajita, que se llamaba ProTemplo, íbamos a lograr comprar un templo. Cada semana revisaban lo que encontraban. Yo creo que la mayoría se le veían flashback de su catolicismo, porque echaban monedas y billetes de $1. En ese momento, en ese instante, cuando nada existía, mi casa se pierde. Y en ese momento, en ese instante, cuando todo estaba derribado, cuando no hay razón para celebrar, ¿qué haces? Porque en ese momento, en ese instante, Dios le dice a este pueblo, grita de alegría. Yo no conozco tu situación, pero yo me pregunto si tú puedes gritar de alegría. Vamos a hacer la prueba. Contar 3. 1,
2, 3. Cálmese. Ya tomaron café y desayunaron, por lo visto. Grita de alegría. Pero eso no tiene sentido. Humanamente no tiene sentido a veces que tú grites de alegría. Lo que Dios le estaba pidiendo, ojo, lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo, deja de reaccionar de acuerdo a tu realidad y comienza a declarar lo que yo he dicho acerca de tu futuro. ¿Te das cuenta que es lo mismo que Dios hizo con Abraham? Abraham no tenía hijos. ¿Y cómo le llamó el Señor? Padre de muchas naciones. ¿No es lo mismo que hizo con Pedro? Pedro era un gran inestable, tenía mal carácter, ni él se aguantaba. Así como algunos de ustedes cuando se ven en el espejo, que hasta comienzan a pelear con ustedes, ya no tienen con quién pelear y pelean con ustedes mismos. ¿A dónde le ha pasado? Van pasando por el espejo y digo, ¿qué me ves? ¿Qué te gusta o qué? Así era Pedro. Pero el Señor le dijo a Pedro, Pedro veía una roca, Pedro veía estabilidad. No es lo mismo que hizo con Gedeón, cuando Gedeón se veía a él mismo como un hombre débil, como un hombre cobarde, y el Espíritu Santo, el ángel del Señor viene y le dice, hombre, guerrero, fuerte y valiente, porque Dios siempre ve lo que no eres, pero que serás a través de él, y no lo que la vida te ha dicho que tú eres. La pregunta es, ¿a quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Y lo mismo Él hace contigo. Quizás solamente tú veas tus errores, tu pasado, tus limitaciones, tus heridas, pero Dios ve una obra que no ha terminado, pero Él ha prometido, la obra que yo comencé en ti, yo la voy a terminar. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, cuando nosotros entendemos lo que esto comienza a hacer, no es que los problemas inmediatamente desaparezcan, sino que comienza a cambiar nuestra identidad. Porque nosotros dejamos de definirnos por nuestro pasado y comenzamos a definirnos por la palabra de Dios. ¿No conoce usted personas que se ofenden fácilmente? ¿Conoce usted a alguien que se ofende fácilmente? Pregúntele que está la persona, ¿te estarán hablando a ti? O tal vez a mí. O usted le cree al mundo lo que dice de usted, o usted se cree a usted mismo lo que usted dice de usted mismo, o usted comienza a ver en la palabra de Dios y descubre lo que la palabra de Dios dice que usted es. Tal vez tú estás aquí y llevas años creyendo las palabras que otros te dijeron. No sirves, no puedes, nunca lo vas a lograr, siempre vas a ser igual. Pero Dios hoy quiere romper esa mentira, porque la voz que define tu futuro no son las heridas de tu pasado, no son los fracasos de tu pasado, no es lo que te hicieron, ni lo que tú piensas de ti mismo. La voz que define de tu futuro es tu Creador. Cada vez que te sientas, que tengas un problema, cada vez que te sientas rechazado, cada vez que te sientas usado, cada vez que te sientas traicionado, ve a la palabra de Dios y descubre lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Segunda verdad, recuérdese, yo le voy a dar sus verdades. La fe comienza donde termina la lógica. ¿Por qué Dios le está diciendo en Isaías 54 a una mujer estéril que cante, que grite de júbilo? Porque la fe nunca decide ver primero, la fe decide creer primero. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque muchos creemos que la fe es negar mis problemas. Se da cuenta que Saúl, la historia cuenta que vino a ser rey y que cuando estaban a punto de la batalla con los filisteos, salió un Goliat, un gigante, que dijo, no hay que pelear todos. Simplemente mándenme al guerrero más fuerte de ustedes, y si yo lo venzo, ustedes serán nuestros sirvientes, y si ustedes me vencen a mí, entonces nosotros les serviremos a ustedes. ¿Qué hizo el pueblo? La palabra dice que se escondieron. La palabra dice que comenzaron a temblar. Hasta que llegó un muchacho de 14, 15 años y dijo, ¿quién es ese incircunciso para que le hable así a Dios?
David sabía su condición, pero David sabía quién lo representaba a él. David sabía que él no podía con sus fuerzas, pero David sabía que él iba a enfrentarse al problema, no con las fuerzas de él, sino con las fuerzas de Dios. La fe no es negar nuestra realidad. La fe no es ignorar mi problema. La fe es vivir creyendo que nuestros problemas nunca serán más grandes que nuestro Dios. Y aquí es donde encontramos una gran enseñanza. Porque a veces nuestras peticiones siempre son: Dios, cambia mis circunstancias, cambia mi problema, cambia mi esposo, cambia mi esposa, cambia mis hijos. Muchas veces nosotros pedimos al Señor que cambie nuestras circunstancias. Pero lo que el Señor quiere cambiar primero es nuestro corazón. Y esa es la razón por la cual le puse a este mensaje un título muy provocativo. Ponlo, por favor. Porque a través de lo que estamos aprendiendo, nosotros tenemos que ser capaces de creer en lo imposible. Nosotros tenemos que ser capaces de creer en lo imposible. Y la manera como nosotros caminamos hacia lo imposible es a través de la fe. Mi amado, la fe no es negar lo que me está pasando. La fe consiste en creer que Dios siempre tiene la última palabra. No es ignorar los problemas. Dios, a veces nosotros le pedimos que cambie nuestras circunstancias, cuando Dios dice: lo primero que yo quiero cambiar es tu perspectiva. Lo primero que quiero cambiar es la manera como ves las cosas. Porque cuando cambia nuestra manera de ver, las cosas que vemos comienzan a cambiar. Cuando nuestra perspectiva cambia, también comienza a cambiar la manera de vivir. Puedo sugerirte que tú vives de acuerdo a lo que ves y tú ves de acuerdo a lo que has creído. Esto es algo que no se lo voy a cobrar porque no se lo dije a las 9:30. La manera que tú vives es de acuerdo a la manera que estás viendo. Y la manera que tú estás viendo no es de acuerdo a lo que está pasando, sino de acuerdo a lo que te ha pasado. Usted ve de atrás hacia adelante. Todos vemos de atrás. Psicológicamente, todos vemos de atrás hacia adelante. ¿Qué significa esto? Que cuando algo viene en tu vida, ¿alguien aquí, por ejemplo, le tiene miedo a los perros? Levante la mano si le tiene miedo. Tú le tienes miedo a los perros, tú le tienes miedo a los perros, ok, porque tenemos un gran Doberman atrás que vamos a sacar para dar una experiencia de que se les quite esos temores. ¿Por qué le tienes miedo a los perros? Porque te mordió. ¿Qué edad tenías cuando te mordió el perro? Como 8 años. ¿Por qué le tienes miedo a los perros? Porque te arañó un perro aquí. ¿Era perro? Era de veras. Sí, ok. Because no means no. Ok. ¿Qué edad tenías tú? 7 años. ¿Se da cuenta de esto? Lo que sucede es que usted ve la vida hoy de acuerdo a lo que le pasó ayer. Usted hace sus propias decisiones hoy basado en lo que pasó ayer. Todos somos así. Y lo que Dios quiere cambiar primero, ojo, lo que Dios quiere cambiar, y esto es otra serie, por eso no puedo decir, ya estoy trabajando en ella, mucho de esto. Lo que Dios quiere cambiar es que tú dejes de pensar en el ayer y comiences a pensar en el mañana. Lo que Dios quiere hacer, ya, denle un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Porque esto es solo para usted, no solo los de las 9:30. Me van a estar reclamando porque este está siendo transmitido. Lo que Dios quiere hacer es que tú comiences a ver las cosas desde el mañana para cambiar tu ayer. Es lo que estaba pasando aquí. No es que Dios estaba diciendo: oh no, fúmense una para que se sientan mejor y entonces, no. Dios estaba diciendo: yo sé sus problemas. Y cuando tú comienzas a ver las cosas desde el mañana, entonces mientras otros ven obstáculos, tú solamente ves oportunidades. Mientras otros ven pérdidas, tú comienzas a ver propósito. Y mientras personas ven el final, tú comienzas a decir: Dios va a escribir un nuevo capítulo en mi vida. La realidad es esta: Dios comienza a escribir sus mejores comienzos en tus peores finales. Dios comienza a escribir sus mejores comienzos en tus peores finales.
Dios comenzó a escribir el comienzo de un imposible. Cuando yo lo perdí absolutamente todo, dentro de otras cosas dije, hoy el tener un templo será imposible. Adivina qué, menos de un año después, nosotros estábamos el 19 de noviembre firmando este edificio como nuestro. Y menos de 6 años después, firmamos para 2 edificios más. Porque Dios comienza a escribir sus mejores comienzos en tus peores finales. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es la certeza de lo que no vemos. Eso es creer. Mis amados, Dios nos está hablando muy claramente. Estamos viviendo tiempos de expansión. Pero quiero decirles algo, la expansión más grande nunca es externa, sino la expansión interna. Porque cuando el corazón crece, todo lo demás comienza a crecer también. Y es por eso de esta serie Capaces. Porque Dios no solamente quiere darte más, Dios quiere hacerte capaz de sostener lo que está por venir. Yo le decía a las 9:30, le decía, no levante la mano porque no se trata de juzgar ni poner a nadie. Pero le decía a las 9:30, hey, aquellos que han estado trabajando, váyase 5 años atrás y mire lo que ganaba 5 años atrás. Y la gran mayoría aceptaron cuando les dije, ¿no es cierto que lo que ganan hoy es más de lo que ganaban 5 años atrás? Y todos dijeron, ¿y? Y la siguiente pregunta es, ¿y entonces por qué todavía está fregado económicamente? Pues si gana más, se tendría que estar mejor. Generalmente la mayoría, yo sé lo que vamos a decir, es que las circunstancias, es que la guerra, los rumores de guerra, el terremoto, el perro, el gato, el perico, el oro, el pescado. Lotería. Pero la realidad, de acuerdo al Señor, es diferente. Porque Dios nos está preparando, no solamente porque quiere darnos más, quiere prepararnos para sostener lo que estamos por venir. Y esto nos lleva al versículo 2. El versículo 2 ya no es una sugerencia la que da Dios, sino una orden. Mira cómo comienza. Ensancha el espacio de tu tienda. Y usted dirá, ¿pero qué no ve el Señor cómo estoy? ¿Cómo me está diciendo que tengo que expander mi tienda, expander mi negocio, expander mi visión, expander lo que estoy viendo por venir cuando veo mi condición presente? ¿Por qué preparar algo más grande cuando lo que tengo no es nada, está vacío? Y lo que tú vas a entender es que la fe no solamente cree en las promesas de Dios, sino que la fe comienza a prepararse antes que ellas vengan. En Isaías 52, todo el versículo dice, ensancha el espacio de tu tienda, despliega las cortinas de tu morada, no te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y esto nos lleva a la tercera verdad. La fe no solamente cree en las promesas, sino que se prepara para ellas. Y yo te hago una pregunta, ¿estás preparándote tú para lo que está por venir en tu vida? Honestamente, ¿estás preparando, estás ensanchando todo aquello que el Señor está diciendo? Porque hay una gran diferencia enorme entre decir, yo creo lo que Dios hará y vivir realmente como si Él ya lo hizo. La fe siempre produce movimiento. ¿No lo crees? Noé creyó y comenzó a construir un arca, un barco, aun cuando nunca había llovido en la tierra. Abraham creyó y salió sin saber hacia dónde iba. Josué creyó y comenzó a dar vueltas como loco ante una ciudad, aun cuando él sabía que él no podía hacer nada para que los muros cayeran. La viuda creyó. Y la viuda en tiempo de hambre, aun cuando tenía solo un poquito de aceite y un poquito de masa, salió cuando el profeta le dijo a pedir más vasijas. La fe siempre tiene una expresión visible. No porque nosotros intentamos convencer a Dios, sino porque la confianza verdadera siempre produce obediencia. Y eso es lo que el Señor nos está retando, ese es el desafío. Porque hay algunos de ustedes que están esperando que Dios haga algo nuevo, pero siguen viviendo exactamente igual que el año pasado.
Hay algunos de ustedes que quieren una familia diferente, pero no cambian el trato del cómo le hablan a su familia. Quieren una economía diferente, pero nunca han aprendido la administración, la fidelidad o la mayordomía bíblica. La fe siempre prepara espacio para aquello que Dios prometió. Número 4. Dios siempre prepara el recipiente antes de derramar el aceite. Aceite es simbólico del Espíritu Santo. Dios siempre prepara el recipiente antes de derramar el aceite. Piensa esto, cuando Jesús, el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino, y Él dijo, traigan las tinajas. Cuando le dio de comer a los 5,000, Él dijo, traigan el pan. Cuando resucitó a Lázaro, dijo, quiten la piedra. ¿Te das cuenta que siempre Dios está buscando o pidiendo que tú hagas una acción para que Él sea el encargado de la reacción? ¿Te das cuenta que Dios siempre está diciendo que tú hagas algo en preparación a lo que está por venir? Pero eso es fe. Eso es fe, porque Dios está pidiendo de que tú dejes de confiar tanto en la economía propia, que dejes de confiar tanto en lo que está pasando en el gobierno y comiences a pensar en aquel que pone y quita reyes. Gobiernos pasan, naciones caen y cambian, pero Él permanece igual para siempre. Dios siempre está preparándonos a nosotros. Cuando en la historia de la viuda y el profeta, dice la palabra que 3 años y medio no había comida en la tierra. Había sequía grande. Y entonces las personas había una gran hambruna. Y llega el profeta donde esta viuda, donde esta persona, y le dice lo siguiente, viuda, y le dice, dame de comer. Y ella le dice, bueno, solamente tengo un poquito de aceite y un poquito de harina. Y pensaba recoger leña y prepararla para que mi hijo y yo comiéramos y morir el día de mañana. Algunos escolares están de acuerdo que tal vez ella pensaba cometer suicidio y matar a su hijo al ver la desesperación, que ya no había nada, que nadie podía hacer para ella. Y sabes, lee la historia, sabes lo que el profeta le dijo: ve a hacer como tú dices, pero prepara el pan y me das primero a mí. Me das primero. ¿Qué hubieras hecho tú? Sé honesto. ¿Qué hubieras hecho tú? Si el Señor te presenta algo y lo único que tienes, el Señor te dice, dámelo. Y esta mujer hizo eso. Esta mujer no era cristiana, no conocía de Dios, era pagana. Pero lo más importante después le dice lo que es el profeta. Le dice, también ve al vecindario y ve a conseguir vasijas vacías de aceite. ¿Por qué voy a ir a hacer eso? Ve todas las que tengas. Y la palabra del Señor dice que fue. Y las vasijas comenzaron a llenarse y que el aceite no paró hasta que ya no habían recipientes disponibles. ¿Te das cuenta? Dios nunca deja de derramar aceite cuando hay recipientes disponibles. Y aquí hay una pregunta como iglesia. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no experimentamos más de Dios? A veces porque no estamos vacíos, disponibles para que el Espíritu Santo nos llene. Y permítanme hablar como pastor. Dios ha permitido que nosotros veamos milagros este año. Hemos pasado un año histórico. Hemos visto puertas abrirse. Hemos llegado hasta Chile y hoy tenemos una iglesia cristiana SE en Chile. Vamos en unos meses a México y vamos a hacer lo mismo. Hemos visto milagros. Hemos visto la expansión. Pero la mayor victoria que nosotros podemos tener no es la expansión externa. Nuestra mayor victoria siempre será ser una iglesia que permanezca altamente, completamente enamorada de Jesús. Una iglesia que permanezcamos haciendo discípulos, que permanezcamos amando con nuestros defectos, que podamos amar a otros. Pero para eso necesitamos el saber que somos capaces a través de Jesucristo. Pon la imagen del cachorro. ¿Qué ves
¿Cualquier parecido es solamente coincidencia? ¿Qué ves tú ahí? ¿Qué refleja esto en tu vida? Esa es una imagen real de hace aproximadamente 9 años atrás. Cuando ves esta imagen, ¿qué piensas? ¿Abandono? ¿Dolor? ¿Heridas? ¿Rechazo? ¿Tristeza? ¿Hambre? ¿Enfermedad? ¿Falta de valor? Este era un cachorro que, según los reportes publicados, fue encontrado en condiciones de malnutrición, heridas, abandono y maltrato. Habría sufrido heridas físicas sin negligencia y fue rescatado hace más de 9 años por la Asociación Pro Defensa de los Animales en el país de El Salvador. Nadie en ese tiempo se imaginaba que un perro tan lastimado tuviera un propósito extraordinario. Este perro fue adoptado por un hombre llamado George Beans y durante tiempo le enseñaron disciplina y le enseñaron obediencia. Y de alguna manera George descubrió el potencial que siempre había tenido, pero que nadie había visto. De cachorro sufrió abandono, desnutrición, maltrato. Pero gracias al rescate de alguien, tú eres rescatado. Tú estás aquí porque alguien pensó en ti. La razón que tú estás aquí, porque alguien oró por ti. La razón, nunca olvides tu pasado. Nunca olvides quién oró por ti. Nunca olvides quién te trajo a los pies de Jesús. Nunca olvides quién te bautizó. Porque es la única manera que mantenemos una actitud de agradecimiento. Cuando recordamos no lo que está atrás como culpa, sino agradecimiento por aquellas personas que hicieron posible en nuestras vidas lo que alguna vez nosotros creímos que era imposible. Y alguien rescató a este animalito. Y gracias a este hombre, George Bean, la historia de este animal, su nombre es Tsunami, cambió para siempre y se convirtió en el perro rescatista de talla internacional. Y este animalito pasa a la siguiente. Este animalito es el animal que estuvo en Venezuela la semana pasada y rescató a más de 13 personas, incluyendo a un hombre de 60 años que estaba en los escombros en Caracas. Este animalito rescató, ha estado en Turquía, ha estado en Siria, ha estado en terremotos y en sus vidas por 9 años ha rescatado a más de 350 personas. Y lo que la historia de este animal Tsunami demuestra es que inclusive aquellos que un día fueron rescatados pueden convertirse en la mayor esperanza de otras personas. Tú estás aquí porque tienes propósito. Tú estás aquí porque Dios no ha terminado contigo. Y lo que ha pasado en tu vida es simplemente el testimonio de lo que hará Dios más adelante. Póngase de pie. La verdadera historia de Tsunami es que él nunca hubiera podido salvar una vida mientras seguía en el abandono, herido y sin dirección. Pero alguien creyó en él. Luego alguien lo rescató. Después alguien lo entrenó y lo capacitó. Y finalmente fue enviado para cumplir su propósito. Alguien lo vio, alguien lo rescató, después lo capacitó y finalmente lo envió. You don't get it. Algunos de ustedes, you are past due. Porque la iglesia no es estar ahí sentado o parado donde estás en estos momentos. Tú fuiste salvado para que tú salves a otro. Tú fuiste rescatado para que rescates a otro. Tú fuiste restaurado para que ayudes a la restauración de otras personas. En esto se cumple el propósito de tu vida. Es la manera que trabaja Dios. Efesios 2:10 dice que somos su obra maestra y que fuimos hechos suyos para cumplir las obras que Él preparó desde antemano para cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 1:4 dice que nosotros fuimos consolados para que entonces podamos consolar a otros. Juan 15:16,
La palabra dice, yo los elegí a ustedes. Tú estás aquí no por casualidad. Estás aquí porque alguien oró por ti. Estás aquí porque alguien pensó en ti. Estás aquí porque tú eres el elegido de Dios. Porque no importa lo que tú has hecho, no importa cuánto te hayas equivocado, si tú fueras la única persona en este mundo que necesitara salvación, Dios te ama tanto que Él hubiera venido a esta tierra, hubiera estado en una cruz, hubiera muerto en una cruz por tu culpa, por tus pecados, por tus heridas, pero al tercer día hubiera resucitado porque Él te ama y Él quiere que tú tengas resurrección. Y el animal que un día necesitó ser rescatado, el animal, un perro, hoy rescata vidas. ¿Cuánto valor más grande no tienes tú? Que no importa cómo llegaste a este lugar, que no importa las heridas que tú hayas tenido, que no importa lo que hayas hecho, te hayan hecho, tú puedes convertirte en alguien que puede rescatar a otros si permites que Él tome tu vida en sus manos. Yo quiero terminar hablándole a dos grupos de personas. El primero, aquellos que ya conocen a Cristo. Y mi anhelo más grande es que a través de esta serie Dios pueda mostrarte a través de su Espíritu áreas en las cuales necesitas crecer. No para que te condenes, sino para que Dios pueda transformar esa área, porque la expansión verdadera comienza desde adentro. Pero tal vez tú estés aquí y nunca has aceptado a Jesucristo. O tal vez estés alejado de Él. Yo quiero decirte que la razón que tú puedes comenzar de nuevo no es por qué tan bueno seas, sino por qué tan bueno Él es. No por qué tan capaz seas, sino porque Él es capaz. Y poderoso es Él, dice Efesios 3:20, para darles mucho más abundantemente de lo que pueden comprender o de lo que pueden entender, según el poder que habita en ustedes. Y dentro de nosotros, los que hemos aceptado a Jesús, habita el Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿habrá alguien aquí que necesita recibir ese poder? Que necesita recibir al Salvador, que necesita recibir a Jesucristo como su Señor. La palabra dice en el libro de Romanos capítulo 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y que si tú confiesas que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Lo que esto significa es que tienes asegurada una vida eterna. Si hoy mueres, vas con Él. Pero también lo que eso significa es que tú tienes la capacidad de traer la vida eterna a este lugar, que tú puedes ser restaurado, que tú puedes ser cambiado, para que entonces puedas ayudar al cambio de tu familia, al cambio de otros. No importa el problema que traigas, Jesús está sobre todo problema, Jesús está sobre toda enfermedad, Jesús está sobre toda ansiedad. Pero el primer paso es el tuyo, es el recibirlo a Él como Señor y Salvador. Y entonces Él es el que comienza a capacitarte para que tú puedas hacer lo imposible posible. Me pregunto si habrá alguien que necesita recibir a Jesús el día de hoy. Si tú estás aquí y nunca lo has recibido a Él como Señor y Salvador, yo te invito a que lo hagas. Simplemente ahí donde estás, levanta tu mano y vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Como lo hicieron, no estás aquí por casualidad, estás aquí por asignación. Estás aquí para descubrir tu propósito, estás aquí para descubrir tu diseño. Si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador y quieres hacerlo el día de hoy, levanta la mano. Levanta la mano. Ahí donde estás, simplemente levanta la mano. Si tú ya lo recibiste, pero te alejaste y necesitas reconciliarte con Él, levanta tu mano. Vamos simplemente a orar por ti. Gloria a Dios. Levanta tu mano, levanta tu mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, puedo verte ahí. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Sí, puedo verte. Puedo verte. Gracias. Gloria a Dios. Sí, puedo ver. Gloria a Dios. Sí. Gracias, Señor.
Gracias, Padre Celestial. ¿Habrá alguien más? Claro, gloria a Dios. Sí, puedo verte. Gracias, gracias. Pueblo, comience a orar. Líderes, comiencen a orar. Este es el tiempo del Espíritu. Ese es el tiempo en el que Él hace las cosas posibles. ¿Habrá alguien más? Si tú necesitas el día de hoy reconciliarte con Él, recibirlo a Él, ora. Simplemente levanta tu mano. Levanta tu mano. Para aquellos que levantaron su mano, puedes bajarla y simplemente, si tú lo has recibido el día de hoy o lo has reconciliado, repite esta oración conmigo. Querido Señor Jesús, el día de hoy te acepto como Señor y Salvador. El día de hoy reconozco que soy pecador, pecadora, pero que tú eres un gran Salvador. El día de hoy, Espíritu Santo, te invito a que entres en mi vida. Porque declaro que desde este día tú eres mi único Salvador y mi único Señor. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor, por el tiempo que me alejé de ti. Perdóname, Padre, por creer que las cosas de este mundo pueden darme la satisfacción que solamente se encuentra en ti. Perdóname, Padre Celestial, por no haberte tomado en cuenta en mi vida, en mi familia. Si hay alguien aquí y generalmente no hago esto. Hay alguien aquí, pero Dios te está diciendo lo siguiente: yo voy a restaurarte. Y el proceso que estás pasando en este momento, cuando termine contigo, Isaías 54, no habrá más vergüenza, no habrá más culpa, no habrá más dolor. Comienza, dice el Señor, a gritar de júbilo. Porque tu esterilidad y tu problema va a acabar. Ese problema familiar que tienes, en el nombre de Jesús, va a salir a tu favor. Padre, declaramos, Señor, que somos más que capaces por medio de la cruz. Y declaramos, Padre, que la manifestación que hemos visto de tu Espíritu, ya sea de aceptarte a ti o de reconciliarte, el día de hoy cambia todo. El día de hoy es el primer día del comienzo nuevo de tu vida. El día de hoy se cierra un capítulo de dolor, un capítulo de llanto, porque Dios hace las mejores cosas con tus peores finales. Si tú estás aquí y trajiste un final desesperante, alégrate, canta la siguiente alabanza, prorrumpe. Más hijos son la de la desolada que la de aquella que está casada. Padre, declaramos, Señor, que veremos el año del Señor y que veremos, Señor, testimonios, porque somos capaces por medio de aquel que nos amó. En el nombre de Cristo Jesús, dele su mejor aplauso al Señor. Y ahora estamos celebrando. Denle el mejor aplauso al Señor. Estamos celebrando. Estamos celebrando.